Hola, buenas tardes a todos y bienvenidos a aquellos que nos estáis viendo desde Portugal, España u otros países. Espero que estéis todos bien, de salud me refiero, y gracias por participar en esta segunda jornada que forma parte del calendario de actividades formativas de esta edición número 31 del concurso Pladur. Son ya 30 ediciones que hemos celebrado de forma continuada. La verdad es un triunfo para Pladur, ¿no? Y aparte aquí, ya que lo tengo, os enseño este precioso libro que hemos editado este año con relación al 30, a la edición número 30 y que podéis consultar y está a vuestra disposición. Bueno, como decía, estamos en esta actividad que forma parte de esta edición número 31 y sí que me gustaría comentar que para nosotros el concurso Pladur, más allá del objetivo del premio, es un año de aprendizaje en materiales útiles para nuestro desarrollo profesional. Esta jornada tiene el objetivo, aprovechando con grandes profesionales, ilustrar el porqué y las ventajas de esta metodología y cómo las empresas fabricantes están participando de este desarrollo. Vale, por otro lado, me gustaría presentar a nuestros ponentes. Tenemos con nosotros, buenas tardes a los dos, iba a decir buenos días, pero yo creo que ya buenas tardes. Marta Buenas Mahmoud, tardes. Bid Manager del estudio Rafael de la Hoz, y Jorge Hola, buenas Peña. tardes. Hola Jorge, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Responsable de la oficina técnica de Pladur. Por supuesto, quiero agradecer su disponibilidad para participar en esta jornada de carácter universitario, básicamente, ya que es una convocatoria que hemos hecho dentro de las redes sociales del concurso Pladur. Mi nombre es Natalia Gromayor, voy a moderar y a intentar coordinar un poquito la jornada. Soy arquitecto y responsable del concurso y de la prescripción de la compañía. ¿Vale? Antes de dar paso a nuestros ponentes, sí que me gustaría recordar el objeto de esta edición. El objeto de esta edición, con el lema Pensar en ellos y crear para ellos, se centra en la reflexión de cómo la arquitectura puede proteger, aportar una mayor calidad de vida y un bienestar a las personas de edad avanzada. Por otro lado, se pretende sensibilizar acerca de la contribución de las personas mayores a la sociedad y se propone crear mejores oportunidades para el envejecimiento activo y fortalecer la solidaridad intergeneracional. El envejecimiento de la población es uno de los cambios más destacados del siglo XXI y la arquitectura ha puesto y estoy convencida de que tiene un rol importantísimo. También me gustaría introducir, hemos hablado del objeto del concurso, la localización, que para nosotros también es importante, y para vosotros que estáis intentando ver cómo encajar vuestro proyecto para el concurso, yo creo que es fundamental que conozcáis que nosotros, tanto para lo que es el objeto del concurso como para la localización, dedicamos bastante tiempo para conseguir que sea un emplazamiento atractivo. Y en este caso era importante porque debido a toda la pandemia sí que hacer un proyecto pensado en gente de edad avanzada también era muy importante la localización. Estamos buscando que fuera un lugar urbano, que no estuviera aislado, un lugar donde pudieran seguir compartiendo sus vínculos con la ciudad, con la familia, con sus amigos y que de alguna forma fuera también un emplazamiento agradable. Para ello se eligió un programa de localización que está situado en el Parque de Junqueiro, en Carcavelos, Cascais, junto a un edificio de Soto de Moura, que es la Casa dos Profesores. ¿Por qué se eligió este emplazamiento? Primero porque queríamos un sitio que fuera amplio y, como os he dicho, urbano, pero agradable y bien localizado, pero al tener un programa, lo que son las residencias de tercera edad, por llamarlas así, o senior housing, programas complejos, sí que queríamos que el desarrollo del concurso fuera sencillo, pero que de alguna forma la parte del programa más complejo lo pudieran disfrutar de esta casa de los profesores, que es una residencia de profesores. Entonces, el programa es un programa muy sencillo, con 8 unidades de convivencia, de 45 metros cada una, con una distribución que permite mantener el sentimiento de intimidad con su habitación, su baño, su cocina. Pero aquí no voy a ponerme a detallar el programa ya que está contemplado en las bases y vamos a aprovechar a tener aquí estos dos ponentes destacados para que nos ilustren con sus proyectos. Como decía, para más detalles tenéis una pestaña os saldrá como
una pestaña que pone documentos. En esos documentos están calculadas las bases tanto en español como en portugués y en inglés. Yo las podéis descargar en la misma conferencia y poder ver un programa más detallado de lo que es este concurso. Bueno, sin más, os voy a dejar, que yo creo que es para lo que estáis asistiendo a esta jornada, para escuchar a estos dos arquitectos. Voy a dar paso al primer ponente. Marta Mahmud es arquitecta por el CEU de Madrid, fue premio Fin de Carrera en 2014, cuenta con un Máster BIM en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y, por supuesto, tiene experiencia internacional. Actualmente es BIM Manager en el estudio Rafael de la Hoz, un referente consolidado en arquitectura sostenible en España y, por supuesto, en la utilización de BIM en todo el desarrollo del proyecto. Este estudio multidisciplinar tiene una gran vocación internacional, recalca su compromiso con la innovación, la habitabilidad y la sostenibilidad de los espacios. Bueno, yo sin más, Marta, nos encantaría escuchar lo que nos puedes contar, vuestra experiencia, a todos estos alumnos que nos están escuchando y que muchos de ellos estarán pensando en su futuro profesional, que muchos de ellos estarán, como digo, en quinto, máster habilitante, pero tienen ya la puerta de la parte profesional muy cerca y yo creo que un mensaje no solo por parte de una BIM Manager en la jornada en la que estamos, sino en un estudio en el que la calidad de los proyectos son increíbles, yo creo que va a ser muy productivo. Bueno, sin más, Marta, te cedo a ti la pantalla para que puedas contarnos tus proyectos. Gracias. Fenomenal. ¿Se ve? Sí, perfecto. Sí, ¿no? Bueno, pues me presento brevemente. Bueno, en primer lugar, muchas gracias pues al equipo de Pladur por invitarme a esta jornada. Como bien ha dicho Natalia, soy Marta Mahmud, soy arquitecta y soy la BIM Manager corporativa del estudio Rafael de la Hoz. Eso significa que soy la encargada de implantar la metodología BIM en todas sus fases dentro del estudio. Bueno, voy a dividir esta ponencia en dos pequeñas partes. La primera, hablando un poco de lo que yo creo que es la tecnología y la arquitectura, o sea, cómo se puede implantar la tecnología dentro del sector de la arquitectura. Y una segunda parte en la que voy a hablar de proyectos concretos que hemos hecho en el estudio, en este caso, el último hospital que hemos hecho, que lo hemos entregado hace poquito, estamos muy contentos, un hospital público. Y pues unas sedes corporativas, edificios de oficinas, como por ejemplo la sede corporativa del Real Madrid. Bueno, Rafael de la Hoz es un estudio, para el que no lo conozca, es un estudio que tiene 100 años, el año pasado fue nuestro centenario y llevamos como 10 años de implantación BIM, más o menos para que... yo creo que lo primero que nos tenemos que preguntar es cuál es el rol que tiene el arquitecto, ¿no? ¿Cuál es nuestro papel como arquitectos dentro de la sociedad? Yo siempre he pensado que el arquitecto al final, la arquitectura lo que tiene que hacer es reflejar una época traducida en un espacio. Bueno, no digo yo, lo decía Mies, es de esas frases que se quedan grabadas, la voluntad de una época traducida en un espacio. Entonces tenemos que conocer muy bien cuál es la época que nos toca vivir para darle una respuesta coherente a nuestra arquitectura. Y vivimos en la generación de Big Data, ¿no? De las tecnologías, de los inputs, de los datos, de un montón de cosas que se producen, pues la verdad es que de una manera frenética. Y sin embargo, bueno, todas las fotografías que voy a poner en esta presentación son de proyectos de estudio. Esta es una fotografía, en este caso, de un fotógrafo brasileño que se llama Sebastián Salgado, y me gusta mucho porque refleja mucho el contraste entre lo que ocurre en pues, una ciudad con muchísimas dinámicas, muchas sinergias, pero luego hay cosas que no cambian, ¿no? Está el operario, está el trabajador realizando su actividad casi de la misma manera que se hacía hace siglos, ¿no? Esa dicotomía a mí me llama mucho la atención y creo que es muy importante entenderla para saber cómo se hace una implantación tecnológica en el sector de la arquitectura. Bueno, ¿qué es lo que diferencia la arquitectura de otras disciplinas? ¿Por qué creo que la tecnología está costando más o es más difícil implantarla que en otros sectores? Bueno, hay otros sectores como las ingenierías, ya sea aeronáutica, naval, industrial,
que lo que hacen es, se tiran mucho tiempo ideando un prototipo y cuando ya lo tienen, generan uno, generan 1000. Entonces, se hace como esa producción en serie que hace que sea tremendamente eficaz su proceso de trabajo y que sea más fácil de llevar la tecnología a su sector. Sin embargo, creo que el nuestro es un poco diferente. Dejo un ejemplo de vivienda industrializada, ¿no? Porque eso parece que también está muy de moda ahora. Pues bueno, esto es una vivienda industrializada del estudio de los años 50, que se hizo en Córdoba en la época de la posguerra. Además es un proyecto muy bonito, si os interesa, pues tiene una forma como de catenaria invertida, encarada por fuera. Bueno, es un proyecto interesante. Aún así, meter el sector de la industria, el proceso industrial en arquitectura cuesta mucho. Digitalizar cuesta mucho en arquitectura. Bueno, ¿por qué ocurre esto? Bueno, pues porque yo creo que a diferencia de otras disciplinas, la arquitectura es una disciplina que tiene una casuística muy compleja. Al final, cada proyecto, cada implantación, cada producto es único, no hay dos proyectos iguales. El mismo enunciado, el mismo pliego de condiciones en dos sitios diferentes cambia completamente. Los arquitectos trabajamos con la luz, trabajamos con la ventilación, trabajamos con la materia, trabajamos con una serie de cosas, con una realidad concreta en cada sitio que hace que sea muy difícil estandarizar cosas. Me gusta mucho esta frase de Zaha Hadid que dice que Zaha Hadid, arquitecta, para mí, de las grandísimas fundadoras de lo que es la arquitectura paramétrica y la arquitectura basada en datos, y tiene esta frase maravillosa que dice que el mundo no es un ángulo recto. No, es que, claro, eso es lo que pasa. Pero bueno, dentro de esta complejidad de la arquitectura, vale, ¿qué podemos hacer, no? Porque, joder, nos tenemos que subir de alguna manera al carro de la digitalización y de la tecnología. Bueno, pues afortunadamente los arquitectos tenemos una serie de elementos comunes que se repiten en todos los proyectos que podemos trabajar con ellos, podemos una serie de componentes con los que podemos más o menos estandarizar nuestros proyectos, aunque luego la solución sea concreta en cada uno de ellos, pero bueno, tenemos una serie de elementos, como pueden ser elementos de separación entre diferentes estancias, como pueden ser paredes, diferentes solados, materia, elementos verticales de comunicación, como puede ser una escalera, unos ascensores, equipamiento especializados. Tenemos unos elementos comunes que están más o menos industrializados con los que podemos trabajar. Creo que esta introducción la he hecho porque creo que es una dicotomía en la arquitectura. Por un lado, la casuística, lo que es la fenomenología del espacio, lo que es la complejidad que lleva cada uno de los proyectos, lo que es una solución concreta que tenemos que dar, y por otro lado, una serie de elementos que podemos estandarizar, que podemos más o menos protocolarizar para realizar nuestra labor profesional y que sea más sencillo. Por eso, aunque se establezca una metodología de trabajo en un estudio de arquitectura, cada proyecto va a enfrentar nuevos retos. Nunca hay dos proyectos que se enfrenten de la misma manera en BIM, aunque haya un hilo conductor. Esto es súper importante decirlo, no se dice mucho, pero creo que es muy importante. Voy a hablaros de dos proyectos, no solo, pero otra cosa que también quería recalcar, bueno, lo que hablo de que cada solución BIM es diferente en cada proyecto, no es lo mismo hacer un proyecto hospitalario que hacer un proyecto de oficinas o una sede corporativa. También quería deciros a vosotros, arquitectos, no sois futuros arquitectos porque ya estáis haciendo arquitectura, aunque seáis estudiantes. Entonces, vosotros, arquitectos, vais a trabajar en equipo y vais a tener siempre un know-how, un conocimiento y una sabiduría adquirida de las personas que os han precedido. Es muy importante escuchar a esas personas. Yo tengo la suerte de trabajar en un estudio que tiene 100 años de historia y que las grandes obras de este estudio, muchas de ellas, todavía las personas que trabajaron en ellas siguen aquí. Y cuando empezamos un nuevo proyecto, escucharles, hablar con ellos, andar por los pasillos, preguntar, eso es lo que verdaderamente nos hace crecer como estudios, lo que verdaderamente nos hace hacer las obras que hacemos. Y bueno, he tenido la suerte de trabajar con personas que han trabajado en estos dos proyectos. Uno de ellos es el Hospital Rey Juan Carlos de Móstoles. Rafael de Raz también creo que es un estudio de referencia en arquitectura hospitalaria y sanitaria. Vamos, desde el Hospital de Córdoba, que de los años 60 creo que es.
Es un estudio que ha humanizado mucho el sector sanitario, que ha velado por la luz, que ha velado por el bienestar de las personas y que, por ejemplo, en los hospitales siempre huimos de esa estructura de peine que está un poco tan trallada. Y bueno, por otro lado, en cuanto a sedes corporativas, ya hablaré, este es el edificio Castelar, maravilloso. También podemos hablar de Telefónica o de Repsol. Pero bueno, proyectos diferentes, casuísticas diferentes, soluciones diferentes en BIM. Voy a hablaros de este proyecto que le tengo mucho cariño. Es un proyecto que llevamos realizando como el último año y medio más o menos, lo ganamos hace 3 años, es un hospital público en Mallorca y le tengo cariño, bueno, porque lo hicimos en BIM desde anteproyecto hasta ejecución y porque el equipo era maravilloso. Todas las personas integrantes de ese equipo eran súper profesional, fue un reto, fue increíble y nos pilló también en medio de la pandemia, entonces había como más retos nuevos. Y bueno, es un gran proyecto, tiene 2 partes, como veis son 6 edificios, los 3 de la izquierda lo llamamos edificio A y los 3 de la derecha son el edificio B. El edificio A, una parte que tiene como un arco, ¿vale? Eso es un edificio preexistente, el Hospital Público de Mallorca, que bueno, pues que tiene una serie de niveles y una complejidad específica. Que bueno, que nos hizo pues bueno, también plantearnos como la parte de implantación de una cierta manera. Cuando empezamos este proyecto, yo lo primero que hice fue preguntarle a pues, el gran maestro de hospitales que tenemos aquí qué es lo más importante en un hospital. Y lo que me dijo fue que lo más importante es responder al programa funcional. El programa funcional es el pliego de espacios que tienes que cumplir. O sea, un hospital funciona como una máquina, ¿no? Tiene un engranaje, funciona como una máquina, pues tú tienes tu espacio de donde llegan los de urgencias, donde llegan los de atención primaria, donde llegan los internos crónicos, los de media estancia. Bueno, pues hay una serie de espacios que hay que categorizar muy bien para que el proyecto sea exitoso. Entonces, yo le dije, bueno, dame el pliego, cogimos todo el pliego de condiciones, o sea, de condiciones, perdón, el pliego de espacios, y lo que hice fue un script con Dynamo, que es como la programación visual de Revit, y metí como todas esas estancias en el modelo antes de empezar el proyecto. O sea, es como meter como todos los datos, eran unas 5.000 tipos de estancia, categorizados por área, departamento, subdepartamento y especialidad, de manera que cuando una persona entraba a trabajar en este proyecto y tenía que poner, pues, yo sé, una sala de observación, una sala de curas, una habitación, lo que sea, solo tuviese que seleccionar dentro de las opciones que ya estaban precargadas en el modelo, lo cual nos hizo ser tremendamente eficaces y llevar siempre el control del proyecto. Otro reto que teníamos era el reto de la coordinación. Bueno, esto nos pilló en medio de la pandemia. De hecho, la entrega del anteproyecto fue el 13 de marzo y lo entregamos a tiempo. ¿Y por qué fuimos tan eficaces? Porque teníamos nuestra partición de modelos perfectamente planificada. En este caso, solo de arquitectura, o sea, sin contar con estructura ni instalaciones, teníamos 8 modelos. O sea, esto que estáis viendo en esta imagen no es el modelo del hospital, son 8 modelos enlazados del hospital. Lo teníamos dividido en arquitectura del A, arquitectura del B, o sea, arquitectura es como todo lo que va de la envolvente para adentro. Luego teníamos fachada cubierta del B, luego otro archivo especial dedicado solo a cotas y superficies, otro que era el site, que era como la parte de paisajismo, todo lo que es la envolvente, y luego el máster, que es donde un archivo virgen que no tiene nada, donde se unen todos los modelos. Siempre hay que dividir los proyectos que tienen mucha carga de información, esto para que os hagáis la idea, eran unos 100.000 metros cuadrados, porque si no los archivos se hacen muy pesados y es muy difícil trabajar. También dividir los modelos es importante para que cada persona del equipo haga las tareas que tiene que hacer. Y a la hora de sincronizar con servidores y demás, ahora que teletrabajamos mucho, pues es muy importante porque nos agiliza mucho el trabajo. Luego también tenemos otro reto que es, bueno, pues el reto de controlar absolutamente todos los elementos constructivos que forman parte del proyecto. O sea, cualquier persona que se meta en un modelo de este proyecto o en cualquier modelo de Rafael de la Hoz, como nosotros ya tenemos nuestra manera de hacer las cosas, pues le da, por ejemplo, un tabique y te sabe decir si es un tabique de fábrica, si es seco, si es húmedo a una cara, a 2 caras, si el RF que tiene, resistencia al fuego y, bueno, un montón de cosas más. Porque
es lo que decía, que hay ciertos elementos en arquitectura que están industrializados o que, bueno, que son como esas componentes, esas piezas de Lego con las que jugamos para hacer nuestros edificios. Entonces, todo eso tiene que tener un nombre definido, sintetizado y concreto, ¿no? Entonces, con unas siglas tienes que saber de qué elemento estás hablando, pasárselo bien a la persona de mediciones. Bueno, eso en un proyecto grande es que, vamos, lo tienes que tener clarísimo. Luego teníamos también una parte muy interesante, que es la que os he hablado del edificio A, que había un edificio que es este, el semiarco, que se conservaba. Entonces, claro, la nomenclatura de estos elementos, por ejemplo, las barandillas, ¿no? Pues a lo mejor restaurábamos el 60% de estas barandillas. Pues la nomenclatura que tienen que tener estas barandillas a la hora de modelarlas tiene que ser distinta, tiene que ser perfectamente legible por la persona que va a recibir el plano, por la persona que lo va a medir y por la persona que va a presupuestar o licitar. Entonces, siempre dentro de un proyecto, las particularidades tienen que estar marcadas. Por otro lado, cambio totalmente de registro. Hablamos de sedes corporativas, pues a lo mejor por ejemplo, es este es un proyecto de oficinas para el Real Madrid, que está en Valdebebas. Esto no es un render, esto es un edificio construido, también se hizo en BIM, se hizo también desde el principio hasta el final en BIM. Y bueno, en las corporativas y en oficinas lo que nos ocurre es que el programa no es tan complejo como un hospital y como que lo más importante es definir bien las soluciones constructivas especiales que tenemos, pues por ejemplo, en fachada, ¿no? Que son como, tienen muchos más elementos singulares, un poco esa arquitectura high-tech que tienes que definir cada vidrio con su despiece, en ese tipo de cosas es donde hay que ser fino en este tipo de proyectos. Aquí unas imágenes del proyecto construido y de un poco el modelo. Desde este modelo ahora hemos avanzado bastante porque esto se hizo como hace, no sé, 7, 8 años. Pero bueno, todos los proyectos nos sirven como punto de partida para ver en qué cosas nos funcionan bien. Nosotros solemos trabajar con Revit, pero bueno, la estandarización se puede llevar a muchos programas. Y este es un proyecto más reciente, que también es un edificio de oficinas en Madrid, que como veis, pues la complejidad tampoco estaba en el programa, sino en las soluciones o en el diseño constructivo que nosotros le dábamos. Pues si tienes vidrios de doble curvatura o triple curvatura, que tienes que hacer un panel adaptativo por puntos, la complejidad está en un aspecto más geométrico que programático. Entonces, pues bueno, para que veáis que dentro de la metodología BIM y de la implantación en un estudio de arquitectura, aunque haya unos estándares, siempre hay soluciones concretas, siempre hay retos nuevos que tenemos que afrontar. Así que, bueno, espero que os haya gustado, que os haya aportado algo y muchísimas gracias. Marta, a mí me ha parecido súper interesante la presentación. Y antes de dar el paso a Jorge, sí que me han entrado una serie de preguntas, aunque luego demos también a los ponentes que podéis plantear las preguntas, pero para hacer el tema más dinámico, a mí sí me gustaría hacerte una pequeña pregunta, ¿no? ¿Desde cuándo en el estudio de Rafael de la Hoz utilizáis la metodología BIM? Unos 10 años. ¿En todo el proceso completo habéis ido incorporándoos por partes? Pues, a ver, ha sido gradual. O sea, al principio muchos proyectos empiezan desde fases muy previas, casi por iniciativa propia, de decir, vamos a arrancar ya desde casi anteproyecto con BIM, y hay otros que contractualmente. Hay veces que hemos hecho hasta concursos en BIM, concursos hiper complejos. O sea, una vez hicimos un hospital rascacielos en BIM, que fue una auténtica locura y que todo el mundo que ha trabajado aquí lo recuerda. Entonces, depende, pero procuramos ya desde fases previas. Sí, porque yo muchas veces cuando como nosotros tenemos el premio BIM desde hace, creo que esta es la 5ª edición, ¿no? Que un poco lo incorporamos porque nosotros también dentro de Pladur, ahora un poco comentará Jorge, también somos impulsores, ¿no? Y uno de los que realmente desde el principio
desempeñamos muchos medios y estamos apostando por esta funcionalidad, ¿no? Pero sí que es cierto que muchos alumnos a veces nos comentan que todavía en las universidades va un poquito despacio, ¿no?, hasta que adquieren estos conceptos, y yo creo que para su vida profesional será cuando nosotros casi estudiamos AutoCAD, ¿no?, que será más que aprender a trabajar en BIM, será una herramienta con la que ya sales como profesional y la incorporas a tu forma de hacer. Sí, yo creo que, a ver, es una manera de trabajar colaborativa. Entonces, yo siempre digo que la persona que trabaja bien, da igual que sea CAD, da igual, porque es que ahora es BIM, pero en un futuro sea otra cosa. O sea, una persona que trabaja bien de manera colaborativa se va a saber adaptar a las nuevas situaciones y herramientas. Entonces, es más eso, es más una manera de trabajar. Una manera de trabajar en equipo y que te faciliten estos casos, como tú has dicho, en un momento en el que todo el mundo tiene que ir a teletrabajar, pues te permite seguir trabajando porque cada uno tienes todas las herramientas compartidas y cada uno puede ir aportando su parte, ¿no? Eso es. Perfecto. Bueno, pues ahora entonces vamos a dar paso a nuestro segundo ponente, aquí a Jorge Peña. Jorge Peña es arquitecto también por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid. Lleva aproximadamente ya unos 10 años en Pladur, es nuestra persona líder en la tecnología BIM y el que puso en marcha toda la implementación de nuestros objetos, casi pioneros como compañía en lo que es nuestro sector, ¿no? Aparte, Jorge también lleva todo lo que es la parte desde sus inicios de la oficina técnica, a ser responsable de la oficina técnica. Por lo tanto, es perfecto porque su conocimiento yo creo que es muy útil para dar el contenido del objeto BIM que ellos entienden que dentro de la oficina técnica es lo más útil para incorporar o para resolver detalles singulares en los proyectos, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante. Entonces, Jorge ahora nos va a hablar un poquito más de cómo Pladur ha abordado esta funcionalidad, ¿no? Y cómo hemos trabajado y qué desarrollos tenemos, sobre todo porque yo creo que es importante que todos los estudiantes que nos están escuchando, independiente de conocer la metodología, que todos vosotros la conoceréis, independientemente de trabajar, que es una forma colaborativa, también a nosotros nos gustaría contaros desde Pladur lo que estamos haciendo y cómo os podemos facilitar el trabajo para que también vosotros podáis trabajar en vuestros proyectos. Bueno, por ello, Jorge, te comparto a ti para que puedas hablar de tu presentación y muchas gracias, Marta, muchas gracias, Jorge. Adelante. Muchas gracias por esta jornada, que me parece muy interesante porque nos has comentado que el año pasado Marta formó parte del jurado del premio Pladur BIM, que es un poco también lo que me parece interesante, que luego podemos hacer un poquito de debate, porque lo que falta un poco en el premio Pladur es que al final se plantean unas bases y tú es como si fuese un proyecto, un pliego de condiciones, que me parece genial porque se prepara un poco al futuro arquitecto, que ya es arquitecto, como dice Marta, para que atienda a un programa y a unas necesidades, pero está bien que sepáis un poco cómo se va a valorar ese proyecto, porque no en la mención especial BIM no se trata solo de exportar como IFC y ya está. O sea, si no te curras un poco la información, pues vas a perder muchas posibilidades. Os voy a contar un poco las herramientas que tenemos desde Pladur. Al final nosotros somos como la continuación de lo que comentaba Marta, somos el fabricante que desarrolla los sistemas industrializados y entonces en esa línea, desde hace ya como 7 años, hemos estado apostando por la digitalización y cómo transmitir toda esa información de manera veraz y directa desde el fabricante. A nivel de BIM, fuimos de los primeros fabricantes que empezamos a volcar todas nuestras bibliotecas en objetos BIM desde hace ya 7 años, cuando al principio había 4 fabricantes y empezaron un poco los estudios así grandes a meterse en serio, aunque BIM lleva muchísimo más tiempo atrás en el mercado, pero cuando ya se empezó a utilizar. Y lo veo muy, muy importante porque al final los sistemas industrializados, como la placa de yeso laminado, son sistemas que están compuestos por diferentes materiales, diferentes productos, que todos del mismo fabricante, y que aportan unas prestaciones de aislamiento acústico, resistencia al fuego, que no están tipificadas en un catálogo. O sea, al final dependen de ensayos que caracterizan ese objeto concreto. Entonces, lo importante es que nosotros centralizamos toda la información en nuestras herramientas que representaremos para que los diferentes estudios de arquitectura y los diferentes agentes que trabajan en la edificación, constructoras, promotoras y demás, tengan la información directa del fabricante. Porque uno de los errores habituales es que, bueno, pues como la fábrica dices, ¿qué elemento acústico tiene? ¿Qué fuego tiene? Pues esto es genérico, pero no es genérico. Al final depende de un ensayo y es bueno que se coja la información directa del fabricante, porque si se tiene la creencia que un sistema con una placa de 48, 15 da una resistencia a fuego
y lo presupones, lo metes en un proyecto y cuando vas a contratar la obra, ese sistema no tiene ensayo, está obsoleto, pues tiras para atrás todo el proceso. Una de las partes que es el tema de la metodología BIM, al final no es una herramienta, al final es una metodología de trabajo colaborativo entre diferentes agentes. Entonces, y con esto que conseguimos, que es por lo que se impulsó en el inicio en el mercado británico y demás, es anticipar los problemas que vas a tener en obra. Que eso, en todas las fases, no solo en obras, en la fase de diseño, cuanto antes acometas un problema, en la fase de diseño, pues ahorrarás mucho tiempo y dinero en las fases finales de obra. Entonces, en esa parte es la que intervenimos también desde Pladur. Desde Pladur apostamos por crear todas nuestras soluciones en todos nuestros sistemas certificados en BIM, tanto en Revit como Archicad, para poder difundirlo un poco a todos los agentes. Y como impulsores, cuando ya tuvimos todas nuestras familias y dimos un montón de conferencias para promover el uso de nuestros sistemas, pues dijimos, pues vamos a apretar en el premio Pladur, porque realmente el premio Pladur es una cosa que es muy bonita. O sea, yo también cuando fui estudiante me presenté al premio Pladur. Es como algo histórico que te arrastra y que te sirve de entrenamiento para lo que vais a encontrar en el futuro. Al final, que un concurso colaborativo con 3 personas que tienes que trabajar en un mismo modelo, que tienes que conocer unos sistemas constructivos, responder a un programa y es a pequeña escala lo que se va a hacer en el futuro. Entonces es muy bonito. Entonces dimos la oportunidad de decir, mira, el premio es igual, sigue siendo igual, pero vamos a hacer una mención especial que sea BIM. Entonces, aquellos equipos que trabajen colaborativamente en un modelo y puede ser mucho más fácil, más rápido, más eficaz y exportan IFC, pues optan a un premio mayor, que es independientemente del premio de arquitectura, hay una mención que es BIM, con un jurado específico BIM, como que traemos siempre arquitectos de estudios que han apostado desde el principio por la metodología, como el de Rafael Leao, que vino Marta el año pasado, y es muy interesante ese foro en el que empezamos a discutir y abrir los modelos, y ahí es donde ves realmente, ahí no hay trampa ni cartón, no es como un panel que puedes trucar y demás, o sea, lo que nos importa es la información, al final BIM es información. Entonces, bueno, he hecho una pequeña presentación que pasamos un poquito rápido, si queréis, que es porque me parece interesante muy rápidamente. Entonces, lo bueno es que desde la oficina técnica hemos centralizado toda la información en este mundo interconectado en el que tenemos diferentes herramientas técnicas y todas están conectadas entre sí con la misma representación y el mismo grafismo para que se pueda disponer de toda la información al momento. Tenemos que os pueden servir. Esto lo he hecho como un poco resumen para que todo esto lo podéis utilizar y os va a venir bien para elaborar el proyecto. Al final es un proyecto de arquitectura, pero en el que tenéis que conocer los sistemas de Pladur, utilizarlos y utilizarlos bien. Y eso se va a valorar tanto en el proyecto, en el jurado de arquitectura, como el de instaladores, como el de BIM. Entonces, disponemos de un manual técnico digitalizado en nuestra web, de un selector de sistemas, donde podemos obtener todos los sistemas, de unas bases de precios, tanto en CIPE como en Presto, para poder generar partidas y demás, y de nuestra nube privada de BIM dentro de BIM-Object, donde tenemos alojada toda la información técnica de nuestros sistemas y nuestros productos. Entonces, simplemente en nuestra web hay un apartado que son herramientas para que lo podáis acceder, en donde tenemos las 3 herramientas que os he dicho, el selector de sistemas, nuestra nube privada de BIM, base de precios y en la parte de documentación está el manual técnico. Si descargar el manual técnico simplemente a modo de resumen, pues es un libro gordo, realmente no es un libro, es una herramienta, siempre cuando lo presentamos era así, donde está toda la información de Pladur, tanto de normativas como productos y sistemas. Está desarrollado en 3 grandes grupos para poder, todo lo que afecta al mundo de la placa de isolamento está incluido en este manual. O sea, era un poco el objetivo de este documento que fue la base de lo que es el futuro BIM de ahora. O sea, aquí necesitamos un sitio donde centralicemos toda la información, que esto es el manual, y de aquí se exporta a todas las plataformas, a todos los software y a todas las metodologías. Hay una parte de toda la normativa que le afecta a nuestros sistemas en cuanto a medio ambiente, europea, española. Una parte que define nuestros productos, que tienes que conocer los productos para poder utilizarlos en vuestros proyectos, un poco como decía Marta. Al final tienes que conocer el material que vais a utilizar porque dará unas prestaciones o podéis potenciar unas soluciones. O sea, lo rico de este proyecto es que de este concurso es que primero os forméis, investiguéis lo que Pladur os puede aportar y gracias a eso puede potenciar ciertos desarrollos que es muy valorado a nivel de los jurados, que al final tienes que conocer la materia para poder sacar todas sus posibilidades y fuente de inspiración y demás. Y todos nuestros sistemas, es lo que decía. Nuestros sistemas son sistemas prefabricados, o sea, industrializados en seco,
que están compuestos por la combinación de los diferentes productos. Hay placas de yeso laminado, las placas Pladur, que se atornillan a perfiles. Luego en las puntas se disponen unas pastas y hay unos accesorios como tornillos y demás para atornillar las placas y bandas de juntas y demás. Entonces, esto es el manual para cuando lo veáis. Lo tenemos impreso, pero lo suyo sería utilizarlo en digital, que sabemos que siempre está actualizado y digitalizado. Y en la parte de sistemas, tenéis que conocerlo porque esto es lo que vais a utilizar al final en el proyecto. Una de las condicionantes importantes es que utilicéis los sistemas Pladur y que los utilicéis bien. Lo suyo sería que investigaseis un poco y utilizaseis las cosas bien, porque luego cuando en los jurados las cosas cantan si no se está empleando bien. Todos nuestros sistemas los hemos agrupado en estas categorías un poco. En tabiques de separación, tratosados, tabiques de distribución, techos, sistemas especiales. Con este esquemita, que es un esquemita como una especie de mosca de proyecto, hacemos alusión a toda nuestra información en sector, en BIM, en manual y demás. O sea, que es una forma visual de un poco ir rápidamente a aquello que necesitas. La explicación, porque la explicación es que cada una de estas unidades tiene distintas exigencias y distintas prestaciones. Dentro de una misma unidad hay muchos tipos de soluciones. Pero, por ejemplo, un tabique de separación normalmente se suele ejecutar con dobles estructuras en el que la prestación de aislamiento acústico es muchísimo mayor para la separación de distintos usuarios en los que el aislamiento acústico es elevado. Y también tiene prestaciones de juego para hacer sectorizaciones y demás. Un poco como comentaba Marta, de que tenían sus familias y tenías que caracterizar bien si es el tabique de separación o por usos y demás. Un trasdosado, que es lo que normalmente te trasdosas un muro base que pues, suele ser de fachada, que suele estar ejecutado con montantes o tenemos otros elementos pegados con aislamiento incluido en las placas. Unos tabiques de distribución, que normalmente están compuestos por una única estructura con una o dos placas. Las exigencias y las prestaciones son diferentes que un tabique de separación. La envergadura también es diferente. Entonces es importante saber esto porque si se pone un tabique de una envergadura muy baja en una unidad que necesita muchas prestaciones acústicas, pues ya se ve que no se conoce muy bien la materia. Después los techos suspendidos, que se ejecutan siempre después para evitar las transmisiones acústicas por los plenum. Y dentro de techos tenemos decorativos, con perforaciones, acústicos con mayor masa o menor para mayor aislamiento. Y luego sistemas especiales como el de los huecos de ascensor y demás. O sea, básicamente somos el fabricante que provee esos elementos, como decía Marta, de elementos de comunicación verticales, elementos de separación en vertical, horizontales y demás. Este esquema lo hemos hecho para que tengamos una visión clara de que todos los interiores de cualquier tipo de edificio se pueden solucionar con unas prestaciones ligeras, industrializadas y rápidas como son los sistemas de precario laminado. Y no hemos utilizado este esquema al azar, sino que este esquema es el que se utiliza en el código técnico, en el DBHR, para explicar un poco los diferentes elementos del interior de una vivienda, lo que es un tabique de separación vertical que tiene unas exigencias diferentes de una tabiquería y demás. Y el orden en el que mostramos los sistemas también es el orden de ejecución. Normalmente siempre tienes que ejecutar primero el tabique de separación para evitar las transmisiones acústicas por la cámara, después ejecutar los tratosados y así mantienes el aislamiento, lo que más prestaciones requiere, continuo, y por último los tabiques de distribución que mueren contra tratosados y tabiques de separación. Entonces, que un poco los técnicos tenemos esta imagen como muy interiorizado de la normativa. El manual, si lo tendréis que utilizar para poder elegir los sistemas, está compuesto en la parte de sistemas por los 30 tipos de sistemas. Dentro de tabique de separación hay muchas combinaciones. Lo puedes hacer con dos placas por cada lado, con una placa intermedia, con un sistema mixto de fábrica y un tratoso a cada lado. Hay muchas soluciones dentro de las mismas familias. Pero cada uno de los capítulos, que tenemos 30 capítulos, lo hemos hecho como si fuesen unas fichas, siempre mostrando el mismo tipo de información para que se pueda extraer. Al final, más que un libro, es una herramienta donde podemos desmembrar y utilizar cualquier parte del proyecto. Al final, nosotros nos ponemos de la parte un poco de los diferentes agentes de la construcción y queremos que las cosas se puedan coger, se puedan reproducir, utilizar y avanzar y hacer más eficaces los proyectos. Entonces, en todos los capítulos siempre hay una primera hoja en la que te explica una sonométrica del sistema que está compuesto, una placa por cada lado, un tabique sencillo, con los encuentros característicos, las características técnicas, repercusión de los sistemas y todos los dibujos los tenemos dibujados a 1:1. ¿Por qué? Porque luego todo esto es extraíble en AutoCAD. Si necesitáis un detalle en 2D para hacer un encuentro, pues podéis, cuando lo veáis en el manual, acceder. Tenemos una parte clicable que te lleva a nuestro espacio de nuestra nube, descargarte este archivo en CAD
o en Archicad o en Revit o lo que utilices. Al final, BIM es una metodología donde lo importante es la información. No llegas a dibujar un detalle uno a uno. Al final, siempre los detalles acabas haciéndolos en 2D porque no necesitas modelar cada tornillo de un proyecto, porque al final, como decía Marta, haces ingobernables los modelos. Tienes que hacer que sean eficaces y que es para lo que es la metodología, no para que nos muramos moviendo un modelo. Entonces, nosotros todos los dibujos los hemos hecho a escala, 1:1, y siempre a la misma escala, que es importante. Otros fabricantes pues hacen un esquemita y les da igual. Nosotros nos hemos tomado muy en serio, también porque igual está hecho desde el lado de los arquitectos, que esto lo valoramos mucho. Y si un sistema tiene más envergadura, tiene más envergadura, está 1:1. Y puedes coger el sistema de separación con los montantes doble estructura o un sistema sencillo. Y los encuentros no son los mismos. No es lo mismo un tabique de distribución, que eres tú mismo usuario, eres el emisor y el receptor, que si son tabiques de separación, en el que un emisor puede ser diferente a otro y transmitirte acústicamente. Pues igual hay que interrumpir las placas para que no haya una transmisión por flancos. O sea, en nuestro manual tenemos todos los detalles, dibujamos hecho el esfuerzo de personalizarlo para cada sistema para que cualquiera que necesite extraer una información lo saque. Siempre igual, en cada capítulo, pues siempre a la izquierda están las características técnicas y a la derecha repercusiones. En estas características técnicas, pues al final son sistemas, es como si fuese una matriz en lo que tú puedes entrar para elegir tu sistema en función de qué altura requieras, con un montante más estrecho, 46, 70, 90. Según vas aumentando la inercia del montante, pues vas llegando a alturas mayores. Las modulaciones de las placas pues pueden ser a 400 o 600 y puedes poner los montantes sencillos o en H. Pues cuanto más juntos los montantes y más inercia tenga el sistema, más altura llega. Y luego, en función de las placas, podemos tener prestaciones de resistencia a fuego con unas placas estándar de I60 y cuando pones placas de cohesión interna mejorada con mayor resistencia al fuego, pues llegar a 120 con la misma espesor del sistema. Y como veis aquí, todos estos ensayos están referenciados a una referencia de ensayo. O sea, esta resistencia ahí es porque tenemos un ensayo en nuestro poder y por eso lo publicamos. Y por eso es tan importante utilizar los objetos de los fabricantes. Siempre que los fabricantes lo hayan hecho bien, porque es verdad que no puedes utilizar objetos que te hagan que te renticen el proyecto, que esto no es el caso. Si conoces un poco la metodología, vas en esa línea. Simplemente lo importante es transmitir esta información a nuestros objetos y que siempre está actualizada. Y luego tenemos una serie de encuentros en vertical, encuentros verticales, horizontales, punto de dilatación, tabiques curvos, porque es verdad que la vida no es recta. Y luego siempre un par de hojas al final de cada capítulo que explica un poco el montaje. A la izquierda siempre un sistema a medio montar, en el que ves un poco los puntos singulares, y otro a la derecha siempre las diferentes fases de ejecución del sistema. Primero siempre hay un replanteo, una disposición de estructura y una disposición de placas con sus elementos importantes a considerar. Lo que comentaba antes, en todos los sistemas tenemos un código QR que con el móvil te lleva directamente a nuestra nube, pero en el manual digital, al pinchar, te lleva a una nube privada, donde tenemos toda nuestra zona de descarga, Revit, Archicad, AutoCAD y PDF, que es un poco esto es nuestra nube privada, que es lo que enlazamos un poco con BIM. Cuando tú ya eliges tu sistema, por eso todo está relacionado, todo tiene la misma grafismo y la misma estructura. Cuando el mismo capítulo que lo tenemos en el manual, pues tenemos un objeto BIM donde te descargas en Archicad y en Revit, y también tienes detalles en AutoCAD, todo lo que hemos visto en el manual y el extracto en PDF de este cambio. Esto enlaza con nuestro desarrollo en BIM, que puedes entrar a través del manual, puedes entrar a través del selector de sistemas, o tenemos una parte en herramientas que precisamente es BIM, en el que todos los diferentes sistemas que tenemos lo tenemos organizado igual que el manual. Si pinchas aquí en la parte de familias, pues tenemos tabique de separación, ratosado, tabique de distribución. O sea, al final tienes que saber qué uso necesitas y en función de eso coger las diferentes soluciones que tenemos. Por ejemplo, tabique de separación, lo que os decía antes, siempre suelen ser tabiques de más envergadura, lo tenemos con doble estructura y doble placa, o con doble estructura y una placa intermedia, libres o arrastrados, o con un muro de fábrica entre medias, o con triple estructura de placa de laminado para eliminar todo elemento masivo y hacer que la obra sea más rápida y más limpia. Entonces, cuando tú eliges cada sistema, te lleva al mismo espacio. Este es el espacio en el que, si ves, hay una primera parte de descripción que se puede utilizar para las memorias, que cortas y pegas y te define este tabique que habéis elegido, tabique formado por 2 placas atornilladas a cada lado de una estructura, la definición que se pone en las memorias. Una prescripción que podéis verificar un poco para qué sirve esta unidad, tabiques de separación de zonas de distintos usuarios, entre locales protegidos, pues un poco toda la vinculación.
Y luego enlaces que pueden ser de utilidad. Llevamos a vídeos de YouTube, que tenemos un canal de montaje, de vídeos de tutoriales de ArchiCAD, que ahora comentaré un poco más adelante. Y descargarte todos los archivos. Para esto son gratuitas las descargas, pero es verdad que para llevar un seguimiento hay que registrarse, es gratuito. Y de esta manera nosotros solo trabajamos con elementos en la nube. No damos nunca archivos sueltos, porque al final lo que nos interesa es que tengamos ese vínculo de unión a través de un registro, y si nosotros tenemos alguna actualización en alguno de nuestros objetos que se ha utilizado, como tenemos la relación, todos nuestros objetos se descargan a través de esta plataforma, pues cada vez que hacemos una actualización podemos ponernos en contacto con toda la gente que se ha descargado ese objeto y decir, oye, cuidado que hemos actualizado esto, o este sistema cambia por este otro, y eso es muy importante. No trabajamos ya con elementos muertos de ni pendrive, ni CDs, ya trabajamos en algo colaborativo como es la nube. En la parte de CAD, esto lo tenemos en español, inglés y portugués. La parte de CAD, de PDF, te descargas el extracto del manual, como hemos visto, las hojas estas que cada tipo adaptado a cada sistema. El archivo de CAD, como veis, con todos los encuentros están organizados igual que el manual. Entonces, si ves algo en detalle de la segunda página, pues te abres el CAD y es un único archivo donde está todo el manual, todo el capítulo del manual, para utilizar todos los CAD. Los CAD son bloques limpios que podéis coger y ya está ahí. Ya están colocados todos. Esto está 1:1. Esto sí que tiene tornillos y demás, pero es un dibujo 2D que esto no pesa. Y luego, nuestro desarrollo de los objetos BIM en Revit y en ArchiCAD, que son las dos plataformas un poco más usadas en España. En Revit, pues al final es eso, llevamos la misma metodología, la misma representación que el resto de documentación. Si alguien está trabajando en un manual, está utilizando nuestro manual para ver qué sistema elegir o está viendo una altura, si se descarga el objeto, cuando entra, esto es el entorno de Revit, cuando entra en el modelo, pues hay una parte en nuestro objeto cuando te descargas, en el que tú ves en 2D pues la información del sistema, que es la misma que el manual, con las mismas prestaciones de aislamiento acústico y resistencia a fuego. Nos hemos modelado como familias, en Revit hemos hecho familias, en lo que lo importante es el contenedor de información. Aquí no vamos a dar encuentros a uno de sistemas de placa laminado, no, para eso no está hecho BIM. Damos paralelepípedos organizados con los tipos de placa que hay y las alturas máximas que llevan y toda la información. Al final lo tenemos estructurado igual que si fuese manual. Esto es una vista superior de este espacio modelo. Un archivo es un archivo para que te abras tú el archivo y cojas la familia que necesites. Al final no te tienes que volcar todos los sistemas en un proyecto. Normalmente en un proyecto no tiene más de 10 combinaciones de sistemas. Igual tienes 5 sistemas que en un sitio de zonas húmedas cambias la placa por H1 o en una zona que necesita más fuego la pones en F. Entonces te sacas tus 4 o 5 sistemas que utilizas y lo metes en tu proyecto. Al final Jorge, tiene la misma estructura. Jorge, perdona, 5 o 10 minutitos, ¿vale? Vale. Entonces, ya estoy terminando. Entonces, pues tenemos las familias en las que tenemos definidos las diferentes capas, y en Revit no son archivos que pesen, no tenemos modelado en 3D los perfiles, porque eso haría que pesase un montón. Tenemos una pegatina para que lo puedas distribuir si quieres, pero lo importante es esto, es la información de espesor, información técnica y componentes que lleva. Al final, tenemos todas las familias con el mismo nombre que en el manual, o sea que si utilizas nuestra familia, cuando vaya a prescribir, a ofertar la constructora o el instalador, pues tiene la misma información la misma denominación que aporta el fabricante. Y luego dentro de la familia, cuando eliges una familia, pues tienes aquí todas, porque estamos en el modelo, tú utilizarías 4 o 5, y aquí tienes toda la información técnica de resistencia al fuego, te dice las diferentes capas, tipo de placa H1 por un lado, en función de la familia que tienes, y esa combinación de familias pues te da una resistencia al fuego, una altura máxima y un elemento acústico. Esta información es del fabricante, o sea, sabes que es veraz. No tiene sentido hacerte una familia propia para meter la información que tienes que copiar a mano de un fabricante y que igual se actualiza. Que eso es un poco, en el principio del uso de BIM, pues al final los fabricantes, los estudios hacían su propia familia porque dicen, no, yo me la personalizo, lo hago lo más ligero posible y me llevo la información que quiero. Al final nuestros objetos son editables. Si tú al final, el David Keplador, le quieres poner delante un código porque así llamas a tu código, se puede editar y se puede utilizar. Pero lo importante es que te llevas toda la información del fabricante y estás en conexión mediante la herramienta de BIMobject con el fabricante. Y de aquí te puedes extraer listados, una vez de todos los productos que utilizas, como tienes la información del fabricante, podrías decir, a ver, quiero las prestaciones de los tabiques que he utilizado. Y te puedes sacar un listado con altura máxima, resistencia al fuego y verificar si las alturas corresponden o no con las alturas de tu proyecto. En ArchiCAD es lo mismo, la metodología es la misma, pero al final son software diferentes. Allí no trabajamos con familias, tienen un plugin de
accesorio de muro y de accesorio de techos, en el que tú te descargas la familia y dentro del tabique de separación tienes todas las combinaciones posibles, no va por familia. Tú eliges qué sistema quieres, qué placa por un lado, qué placa por el otro y te da la composición total del sistema. Aquí tiene plugins que te puedes hacer accesorios, puedes poner los montantes. Los montantes aquí sí que están metidos, pero no porque estén modelados y pesan, sino porque lo da el plugin y hace que sea fácil de manejar. Y puedes hacer ventanas, puertas y definir los encuentros, pero esto por el plugin que tiene Archicad, porque es otra metodología. Introducir las placas y demás. Como el plugin es más complejo, para esto sí que tenemos vídeos en YouTube, tutoriales de cómo utilizar porque es más complejo que meter una familia simplemente, o sea, te permite hacer muchas más cosas. Entonces tenemos vídeos tutoriales en internet y aquí sí que tienes todos los perfiles con los cuelgues y todo, pero sin que pese porque es tema del plugin. Y simplemente para terminar quería enseñaros un pequeño vídeo de cómo utilizar un poco a aquella gente que no esté acostumbrada a utilizarlo, pues la metodología BIM, que es lo que es, porque en la empresa cuando lanzamos esto la gente me decía, el equipo de venta me decía, pero yo quiero el detalle en 3D, pero ¿está ahí el detalle en 3D? Como no, ahí está la información técnica para el bípedo. Entonces, ¿para qué sirve? Digo, pues mira, pues cuando alguien hace un proyecto, lo hace con tabique genérico, con sistemas genéricos y luego tienes que volcar la información. Nosotros somos como la información que volcas en el contenedor. Los objetos se pueden descargar desde nuestra página, desde el buscador de BinObject, incluso desde Revit y Archicad hay una herramienta de buscador dentro de la propia herramienta que tiene un acuerdo BinObject como si fuese un Google y tú pones tabique Pladur dentro de Revit y Archicad y te salen nuestras soluciones. Y tienen una herramienta BinObject para que personalicéis los sistemas que utilicéis y demás. Entonces, esto es lo que os enseñaba, pues tienes los diferentes vínculos cuando tú tienes que descargarte tu objeto. Cuando ya sabes qué sistemas tienes que elegir, pues entras en la zona de descargas y te descargas el idioma que quieras, el archivo que quieras y lo vas volcando en tu proyecto. Al final tienes un proyecto base genérico. Tenemos los dos hechos en Revit y Archicad del módulo. Eliges tu sistema. Imaginaros, hemos cogido la portada del manual, que es la casita esta, vínculo de redacción, como si fuese una vivienda, vamos, que es mi vivienda de mi casa. Y entonces, ¿cómo sería utilizar los sistemas Pladur en una vivienda, por ejemplo? Tú tienes modelado tu edificio, este es un edificio genérico, con tabiques genéricos, y ahora tenemos que ir volcando la información de Pladur. Vas buscando un tabique de separación, tabique de distribución, qué prestaciones requieres y demás. Entonces, partes de un modelo en 3D, que es como trabajas en BIM. Aquí es lo que decíamos que el buscador, que en el propio Revit buscas Pladur y ya te lleva a la zona de descarga. Buscas tabique de separación o como quieras denominarlo. Entonces, al final tú tienes tu modelo, hemos hecho nada más que una parte, y vas bloqueando. Ya tienes aquí, esto es Revit, tienes tus familias, y dices, vale, pues tengo tabique de separación de un ancho de 144. Pues cojo el tabique Pladur y lo vuelco. Esto es una zona, simula una cocina. Entonces, pues tengo que ir a la familia en la que tiene una placa H1 por un lado y por otro es normal. Estos son tabiques de distribución. Pues me voy a la familia y al final tienes 4 o 5 tabiques. No tienes muchísimos en una vivienda. Normalmente las alturas suelen ser todo estándar, quitando alguna planta tipo que sea un poco mayor, entonces los sistemas suelen ser el mismo. Y cada vez que estás volcando la información de Pladur en el proyecto, te permite luego extraer toda la información. Puedes extraer cuántos metros cuadrados de este sistema que ha volcado tienes, cuántos metros cuadrados de placa vas a utilizar, hacer modificaciones y por lo que sea cambie un requerimiento de resistencia a fuego, pues entras en los tabiques de ese tipo que has puesto una etiqueta como quieras porque es personalizable y editas y lo cambias por otro de Pladur que te da una resistencia a fuego mayor. Es muy fácil el control y muy fácil la ejecución. Simplemente es eso, al final vuelcas toda la información de nuestros modelos en los contenedores del proyecto que estás ejecutando. Y esto sería en Revit. En Archicad es igual, la metodología es la misma. Y luego esto, si quieres ir cambiando las soluciones, pues igual quieres una prestación de aislamiento mayor, pues tienes que poner un traductor por delante, pinchar el objeto que tienes y cambias la solución. Y todo esto es la solución de Pladur. Y vas poniendo toda la información técnica y te va cambiando automáticamente metros cuadrados, superficies y puedes ajustar fácil el material necesitado, la fase de obra y demás. Y luego te puedes sacar un listado de los sistemas utilizados. Esto es muy importante porque en la mención BIM igual es importante que traigáis las familias, que verifiquéis que en el IFC se exporta estas familias utilizadas de Pladur, que podéis igual extraer una tabla para ver los metros cuadrados de sistemas Pladur que habéis utilizado. Pues eso al final vende mucho de cara a una corrección. No se trata solo de llevar una casca, se trata de que... Entonces, tomaros un tiempo, si os presentáis a la mención BIM, tomaros un tiempo en ver cómo se exporta esa información IFC. Abrirlo luego con un visor tipo el de Solibri, que es con el que lo miramos nosotros en el jurado, no lo abrimos con Revit y Archicad, por eso pedimos siempre un IFC, que es lo que os vais a encontrar un poco en el mundo profesional.
y paralelos a ver qué información llevas. Verifica que lleva la familia, que viene la denominación de los sistemas de Pladur, que puedes sacar unas tablas de metros cuadrados, de características técnicas. Al final en Archicad es lo mismo. Tú tienes un modelo, te descargas los archivos de Archicad. Como veis es lo mismo, trabajan en 3D con información. Lo único que aquí tienen un plugin, entonces tú te bajas una biblioteca. Y dentro de la biblioteca, pues tú ya eliges toda la información está en la biblioteca, no son familias separadas. Es una biblioteca donde vas configurando qué placas quieres, tienes placa H1 por un lado, placa estándar por otro, y vas volcando la información igual y configurando la misma solución. Aquí dice, no, pues la zona húmeda, pues las placas son verdes, entonces eliges placas verdes por los dos lados. La modulación de los montantes a 400. Aquí puedes, con el plugin, puedes hacer que se muestre los montantes, que se oculten, que puedes meter elementos de puerta e interrumpir los montantes. Es más completo. Y al final es lo mismo, va colocando información, te va midiendo superficies, tanto de techos, aquí ves, vienen los perfiles, va toda la estructura y puedes ir, cuando sacas un listado igual del material exacto, de metros cuadrados de placa, de metros cuadrados, metros lineales de perfiles. Y pues al final aquí haces todos los encuentros y todo esto. Esto es lo que os quería presentar. Mi presentación ya ha terminado, pero sí que quería hacer un poco hincapié en eso, en que nosotros, como valoramos el modelo IFC cuando hacemos el jurado, abrimos un modelo desde Solibri y vemos qué información traes. No vale hacer una cáscara. Dime, Natalia, ¿quieres hacer una pregunta? Pues muchas gracias, ha sido muy interesante además tener como estas dos visiones, ¿no? El estudiante que estará intentando aprender y por una parte el estudio de arquitectura y por otra parte los fabricantes, ¿no? Los fabricantes cómo estamos trabajando en ese desarrollo, ¿no? Y la verdad es que es impresionante Pladur el desarrollo que ha hecho en estos años, ¿no? Porque el nivel que ahora mismo tenemos de objetos BIM, de familias y de soportes, la verdad es que es impresionante. Bueno, a mí me gustaría, como comentaban los estudiantes, tenéis la posibilidad de hacer preguntas. Y aquí tengo una pregunta que yo creo que me parece que va más bien para Marta, que nos pregunta Octavio Muñoz y nos dice, ¿qué relación existe actualmente entre un proyecto de redacción BIM y el planning fases de construcción de una obra? Tú cuando haces un proyecto, cuando empiezas un proyecto, desde anteproyecto hasta ejecución, lo hace el estudio de arquitectura, luego hay un proceso de licitación, se elige una constructora y luego la constructora hace el proyecto, ¿no? Eso es como el método tradicional de hacer un proyecto de arquitectura. Pues cuando se licita y se elige constructora, depende mucho de cómo funciona esa constructora, de cómo va a ser el proceso de obra, de si los cambios se van a hacer en BIM o no se van a hacer en BIM. Esa parte depende mucho del proyecto. O sea, no es en todo. Es que ya estás trabajando con otra gente, con otra empresa, con la constructora, con su método de trabajo. Entonces, poco a poco las constructoras sí que van teniendo, sobre todo las grandes, equipos BIM lo suficientemente solventes como para llevar el proceso de ejecución de obra y nosotros poder llevar la trazabilidad de nuestro proyecto y hacer nuestros cambios como dirección facultativa, pero hay otras que no. Entonces, eso depende mucho. Perfecto, pues muchísimas gracias, Marta. Hay otra pregunta por aquí que hace que esto es más que nada para nosotros en cuanto a la gestión del concurso, de Rita Catarino, que comenta que cuándo se entregan los proyectos y en qué fecha. No, esto lo recomendaría Rita. Yo desconozco de qué universidad es, que primero que entre a nuestra página al inscribirse, se inscriba por la oportunidad, se inscriba en la universidad correspondiente y en la página web también va a encontrar todos los coordinadores que colaboran con nosotros en el desarrollo del concurso. Esto quiere decir que nosotros tenemos una fecha límite de entrega de proyectos a Pladur, que es el 30 de abril, pero antes de esta fecha se tienen que hacer las entregas locales por universidad y los jurados locales. Por eso digo que esa fecha es una fecha que la fija la universidad y entonces le recomiendo a Rita que contacte con su coordinador o en nuestra página web solemos ir informando de las fechas de entrega de cada una de las universidades. Vale. Entonces yo antes de... muchas gracias, Marta, muchas gracias, Jorge. Sí que ahora quería hacer algún comentario con relación al concurso, ¿no? Que es en el que estamos incorporando esta serie de actividades. Simplemente quería recordar a otros estudiantes que estáis presentes, dar las gracias a aquellos
coordinadores también que estéis presentes. Este año participan 34 universidades de España y Portugal, es decir, prácticamente estamos presentes casi en el 95% de las universidades. Se puede inscribir cualquier alumno, desde primero hasta máster habilitante o fin de carrera, en aquellos que siga todavía el programa, siempre que esté dentro de las universidades que participan. La configuración de los grupos puede ser desde 1 hasta 3 personas, independientemente, aunque la matriculación siempre es individual. La configuración de los grupos hace la entrega del proyecto. O sea, quiere decir que nosotros lo que estamos deseando que participéis todos, que os inscribáis la mayor parte posible, y nos encantaría que todos ganaseis, pero sabemos que eso es difícil. Como decía, para cualquier duda, en nuestra página web están publicados los coordinadores, podéis contactar con ellos. Ellos son nuestro eslabón de contacto en la universidad y que nos ayuda a desarrollar y a poner todos los medios para que los alumnos puedan tener esta experiencia, que yo creo que es muy, muy gratificante, por lo menos así nos lo han transmitido los que han participado. Antes he hecho un comentario, Jorge, pero a mí me gustaría un poquito recalcar el tema de premios. Nosotros tenemos dentro del concurso la fase local, la fase ibérica. Eso quiere decir que de las 34 universidades, todas ellas tienen un coordinador, fijan una fecha de entrega, recogen los proyectos, se celebra un jurado local y de ahí sale un premio local, un Accessit y un premio local BIN, ¿vale? Estos premios, el premio local BIN ya tiene una dotación de 400 euros, pero lo más importante, yo creo que, por supuesto, no son los 400 euros, es que ese premio local ya pasa a la fase final. Cuando decimos que pasa a la fase final es que pasa a competir con los 33 restantes ganadores locales del resto de universidades españolas y portuguesas. Entonces, esto ya pasa a una fase final donde los ganadores locales de estas universidades se debaten e intentan conseguir este primer premio del mejor proyecto de arquitectura o un segundo premio que es el mejor proyecto de construcción, le llamamos, ¿no? Tiene estos dos nombres porque el proyecto de arquitectura siempre se va a tener en cuenta que haya un desarrollo constructivo de la solución, pero también se valora mucho la calidad del proyecto. Y entonces luego ya en lo que es el proyecto de solución constructiva, ahí el jurado lo forman clientes nuestros instaladores, por lo tanto sí que van a valorar también ese proyecto si puede ejecutar, si el estudiante ha estudiado un poquito nuestros objetos, si sabe cómo se pueden montar, o sea, si tiene cierta entidad y cierto sentido el montaje que han hecho del proyecto, ¿correcto? Y luego pues está la mención BIN, como ha dicho Jorge, que es otro tercer premio, le llamamos así, donde a ese llegan todos los locales BIN. Entonces tenéis 3 posibilidades de premio, aparte de los premios locales. Pero antes he dicho que ser premiado local con 400 euros para mí era menos importante que poder llegar a la fase final, ¿no? Pero para mí, aparte de lo que es el dinero en sí, de los premios, yo creo que en este concurso hay cosas que son mucho más importantes. Es decir, si este año nos lo permiten, pues el poder tener una gala, una entrega de premios, donde todos los ganadores locales asisten, donde todos los ganadores locales comparten mesa o comparten cerveza con los jurados. Eso yo creo que para ellos es casi lo más interesante, ¿no? Es curioso ver cómo vienen todos súper preparados, porque en ese momento es como su día de gala, ¿no? Su día de gala, poder hablar el año pasado con Marta o poder hablar este año con Carlos Lamela, que será uno de nuestros jurados, pues para ellos casi es el momento más interesante del concurso, ¿no? Y luego, aparte, que tenemos otra serie de actividades, que es aquellos que ganan la edición anterior, perdón, la edición siguiente forman parte del jurado ibérico. O sea, se van a cotejar con los mayores jurados profesionales para fallar el primer premio, ¿no? Entonces, tenemos una serie de cosas donde queremos que este concurso, bueno, es ya una referencia entre los concursos, ¿no? Pero queremos que siga siendo y que los alumnos al final sea una experiencia que recuerden, no solo por el tema económico, sino porque en su trayectoria profesional supuso un hito, ¿no? Entonces, eso es lo que nos interesaría. La inscripción está ya abierta, ¿no? El concurso se lanzó en noviembre, la inscripción está ya abierta. Sí que os recomiendo que sigáis nuestras redes sociales para que estéis puntualmente informados de eventos. Esta no es la primera actividad que se hace dentro del curso ni la siguiente. O sea, hay un par de ellas previstas y ahí podéis ir viendo la composición de los jurados, las actividades que se hacen y demás, ¿no? Con esto quería acabar con una frase que
yo creo que no dejes pasar la oportunidad, ¿no? Inscríbete en este concurso, creo que aprenderás mucho y aparte disfrutarás de unas serias ventajas entrando en relación con una empresa líder en la fabricación de la placa de yeso laminado, que yo creo que vas a aprender mucho y te va a preparar mucho para tu futuro profesional. Bueno, yo sin más, habíamos hablado de 1 hora de duración, yo creo que vamos 10 minutos pasados de tiempo, me gusta ser bastante puntual y veo no hay ninguna pregunta más, por lo tanto, si aquí alguien se anima, pero veo que aquí, yo creo que eso ha debido quedar bastante claro. Quería dar gracias a todos los que han compartido con nosotros este tiempo y me gustaría cerrar esta jornada, pero aquí los 3 ponentes ya nos despedimos, con un vídeo del concurso para recordaros el objeto tan bonito de este año, ¿no? Tan bonito de este año por todo lo que estamos sufriendo. Yo creo que hay que verlo pues como aquella oportunidad que se nos brinda a otros arquitectos para poder colaborar en esta sociedad, ¿no? Yo creo que es muy importante y muy interesante. Bueno, muchas gracias Marta, muchas gracias Jorge, muchas gracias a todos los asistentes que están con nosotros y si os parece voy a cerrar la jornada. Hasta la próxima, que lo vamos a ver. Espero contar otra vez con todos vosotros y cerramos con este vídeo. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes. Hasta luego, buenas tardes.